Desde los rincones más tranquilos de la naturaleza hasta los momentos más caóticos que pueden transformar ciudades enteras, el agua ha sido testigo y protagonista de algunos de los episodios más impactantes de la historia. Este recorrido nos llevará desde las poderosas cascadas de China hasta el colapso de enormes presas en América, pasando por deslizamientos de lodo que arrasaron comunidades enteras. La magnitud de su fuerza, tanto controlada como descontrolada, no solo redefine paisajes, sino también vidas. Prepárate para explorar cómo, cuando el agua se desata, no hay quien la detenga. Número 1. La fuerza imparable del agua. El agua es, sin duda, uno de los elementos más esenciales para la vida, pero también puede convertirse en un enemigo letal cuando está fuera de control. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algo tan aparentemente inocente puede transformarse en una fuerza destructiva capaz de arrasar ciudades enteras? Imagina un día normal, tranquilo, mirando por la ventana y de repente ves un río que arrastra coches, destroza edificios y convierte todo en un caos. Una de las demostraciones más dramáticas de esta fuerza incontrolable ocurrió en enero de 2019, en Brasil, cuando la presa de Relaves Bermudino, ubicada en la mina de hierro Corrego de Fijao, colapsó de forma inesperada. Esta presa, que se utilizaba para almacenar agua contaminada y productos químicos, simplemente no pudo soportar la presión, y el resultado fue devastador. Un tsunami tóxico de lodo y agua, que equivalía a llenar el Empire State Building más de 11 veces, inundó el valle cercano, enterrando todo a su paso bajo una capa de hasta 15 metros de lodo. Más de 270 personas no lograron escapar de la tragedia. Lo más aterrador de este tipo de desastres es lo rápido que todo puede salirse de control. Una presa que, en teoría, fue construida para manejar grandes cantidades de agua, terminó convirtiéndose en el epicentro de uno de los desastres más devastadores de la historia reciente de Brasil. La tragedia en Bermudino no fue un caso aislado, y este evento marcó el comienzo de una serie de fallos en presas alrededor del mundo, recordándonos que incluso las estructuras más robustas no son inmunes a las fuerzas de la naturaleza. El impacto de la tragedia no fue solo físico. Las comunidades cercanas fueron arrasadas y las vidas de las familias cambiaron para siempre. A pesar de los esfuerzos por regular y supervisar este tipo de infraestructuras, el riesgo de desastres similares sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo. Al ver la magnitud de la destrucción, es imposible no sentir respeto por la fuerza del agua, que puede ser tan peligrosa como impredecible. Sin embargo, el verdadero terror no radica solo en la cantidad de agua liberada, sino en la velocidad con la que sucede todo. Cuando una presa colapsa, no hay advertencias, no hay tiempo para escapar. Lo que antes era una calma aparente se convierte en cuestión de minutos en un caos total. ¿Quién hubiera imaginado que algo tan simple como el agua podría tener el poder de desatar uno de los mayores desastres industriales en la historia moderna de Brasil? Esta historia es solo un recordatorio de que, aunque dependemos del agua para nuestra vida diaria, nunca debemos subestimar su potencial destructivo cuando se le da la oportunidad de liberarse sin control. Número 2. El colapso de la presa en Michigan. El estado de Michigan, en los Estados Unidos, vivió en carne propia la fuerza destructiva del agua cuando, en mayo de 2020, la presa Edenville, una de las principales barreras para contener el lago Wixom, colapsó bajo una presión abrumadora. Lo que comenzó como una intensa temporada de lluvias terminó convirtiéndose en una de las peores inundaciones de la historia reciente del país. Imagina vivir en un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, y de repente te enfrentas a un torrente de agua capaz de destruir todo lo que conoces en cuestión de horas. La presa Edenville, que medía alrededor de 16 metros de altura, fue construida originalmente para contener más de 80,000 millones de litros de agua. Para ponerlo en perspectiva, esto es suficiente agua como para abastecer a toda la ciudad de Nueva York durante más de 20 días. Sin embargo, en solo 24 horas, toda esa agua quedó liberada, causando una destrucción masiva. La rapidez con la que todo sucedió dejó a más de 10,000 residentes sin tiempo para reaccionar, obligándolos a evacuar sus hogares en medio de la noche.
El agua no se detuvo en la presa Edenville. A medida que avanzaba río abajo, arrasó con una segunda presa, ubicada a unos 16 kilómetros de distancia. Esta presa, de 11 metros de altura, también sucumbió bajo la inmensa presión del agua, desatando una inundación aún mayor. En cuestión de horas, toda la zona circundante estaba sumergida bajo un torrente incontrolable. El impacto económico de este desastre fue monumental. Más de 2.500 propiedades fueron destruidas, dejando a miles de personas sin hogar. Las carreteras y puentes fueron barridos por la corriente, y los daños totales superaron los 175 millones de dólares. Aunque las pérdidas humanas fueron mínimas gracias a la evacuación rápida, el trauma y la devastación causados por la destrucción de hogares y negocios fueron incalculables. Lo más inquietante de este evento es que no fue una sorpresa total. Las autoridades ya habían advertido durante años sobre las condiciones deterioradas de la presa Edenville. Sin embargo, como suele suceder, la falta de acción y las disputas legales sobre quién era responsable de su mantenimiento permitieron que el problema persistiera hasta que fue demasiado tarde. Es un recordatorio sombrío de cómo, en ocasiones, la negligencia y la falta de planificación pueden ser tan destructivas como el mismo desastre natural. Ver las imágenes de las casas arrastradas por la corriente y los edificios que se derrumbaron bajo la presión del agua es algo que queda grabado en la memoria de quienes vivieron esa tragedia. La inundación que siguió al colapso de la presa Edenville no solo cambió el paisaje físico de Michigan, sino que dejó una marca indeleble en la comunidad que aún hoy sigue reconstruyéndose. Y, como suele ser el caso en estos desastres, el agua demostró una vez más que, cuando se descontrola, no hay nada que pueda detener su implacable fuerza. Número 3. El Coloso de Oroville, California. En el estado de California, donde el sol brilla la mayor parte del año, también puede desatarse el caos cuando el clima decide cambiar. En el invierno de 2016 a 2017, el norte de California vivió su temporada de lluvias más húmeda en más de 100 años, y la presa de Oroville, la más alta de los Estados Unidos, se convirtió en el escenario de una batalla épica contra la fuerza del agua. Con una impresionante altura de más de 230 metros, la presa de Oroville fue construida para contener una cantidad monumental de agua. Pero cuando el nivel de precipitaciones se disparó, la presión sobre el embalse fue tan intensa que las autoridades se vieron obligadas a abrir el aliviadero principal de la presa, una enorme estructura de 900 metros de largo por más de 50 metros de ancho. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que este aliviadero, diseñado para liberar grandes cantidades de agua, empezara a fallar. En cuestión de semanas, el agua caía por el aliviadero a un ritmo asombroso de 50.000 pies cúbicos por segundo. Eso es suficiente agua como para llenar el acuario más grande del mundo en solo 12 segundos. Pero la situación se complicó rápidamente cuando el aliviadero comenzó a erosionarse debido a la presión continua del agua, y grandes grietas empezaron a aparecer en la estructura. La erosión del aliviadero se volvió tan severa que las autoridades tomaron una decisión desesperada: utilizar el aliviadero de emergencia, una sección que no había sido utilizada desde que se construyó la presa en 1968. Pero, para su horror, el agua también comenzó a erosionar este segundo aliviadero, lo que provocó una crisis sin precedentes. El riesgo de que la presa colapsara por completo era tan alto que más de 180.000 personas fueron evacuadas de la zona en cuestión de horas. Afortunadamente, las lluvias finalmente cesaron, y las reparaciones de emergencia lograron evitar un desastre mayor. Sin embargo, el costo de las reparaciones ascendió a la asombrosa suma de $1.100 millones. Sí, 1.000 millones con B. Y aunque la presa de Oroville sigue en pie hoy en día, la lección fue clara. Incluso las estructuras más grandes y robustas pueden ser vulnerables cuando la naturaleza desata su furia. Lo que más impacta de este evento es la magnitud del agua involucrada. Imagina estar cerca de una presa que libera agua a tal velocidad que en solo unos segundos podría llenar una piscina olímpica. Es difícil comprender la inmensa cantidad de agua que estaba en juego durante ese invierno en Oroville, pero las imágenes de la erosión, las grietas y el pánico de la evacuación masiva son un recordatorio escalofriante de lo que podría haber ocurrido. Hoy en día,
La presa de Oroville sigue siendo una pieza clave en la infraestructura de California, pero su historia ha cambiado para siempre. Ahora es un símbolo de cómo, a veces, incluso las obras más impresionantes de la ingeniería pueden ser superadas por la implacable fuerza de la naturaleza. Número 4. La inundación controlada del río Colorado. El río Colorado es una de las fuentes de agua más importantes para el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. Con una longitud de más de 3.700 kilómetros, este río abastece a más de 40 millones de personas. Sin embargo, para que esta vital fuente de agua se mantenga controlada, se han construido enormes presas a lo largo de su recorrido, siendo la presa de Glen Canyon una de las más imponentes. Pero, ¿qué pasa cuando este titán de la ingeniería decide soltar sus aguas a propósito? La presa de Glen Canyon, que mide más de 215 metros de altura, tiene la capacidad de almacenar más de 30.000 millones de metros cúbicos de agua, creando así el lago Powell, el segundo lago artificial más grande de los Estados Unidos. En abril de 2023, los administradores de la presa decidieron realizar un experimento de alto caudal, una maniobra controlada que liberó casi 40.000 pies cúbicos de agua por segundo durante 72 horas. Para ponerlo en contexto, esa cantidad de agua es suficiente para abastecer a un hogar promedio en los Estados Unidos durante casi 3 años, todo en solo un segundo. Este experimento, aunque parece arriesgado, tiene un propósito importante: mover sedimentos acumulados en el lecho del río y depositarlos en las orillas para reconstruir playas y bancos de arena erosionados río abajo. A medida que el agua fluye con tanta fuerza, arrastra consigo toneladas de arena y limo, redistribuyéndolos a lo largo del río para mantener su curso y evitar que el nivel del agua suba peligrosamente. Durante este proceso, el espectáculo es simplemente impresionante. Imagina ver una marea de agua siendo liberada de una presa a tal velocidad que parece que el río estuviera en una carrera contra el tiempo. Las imágenes del agua fluyendo a través de los cañones y arrastrando sedimentos son tan poderosas que esta liberación controlada se ha convertido en un evento turístico. Personas de todo el mundo acuden a ver este fenómeno natural, que a pesar de ser parte de un experimento, no deja de transmitir la imponente fuerza de la naturaleza. Pero por supuesto, no todo es tan controlado como parece. A lo largo de los años, el nivel del lago Powell ha disminuido debido a sequías persistentes en la región, lo que ha provocado debates sobre el uso adecuado de esta agua. ¿Debería liberarse tanta cantidad de agua cuando las reservas están disminuyendo? Este tipo de dilemas son constantes en las regiones que dependen del agua del río Colorado para su subsistencia. El experimento de alto caudal de la presa de Glen Canyon no es solo un ejemplo de cómo los humanos intentan controlar la naturaleza, sino también un recordatorio de lo dependientes que somos de ella. A pesar de la tecnología y la planificación, la necesidad de mantener el equilibrio entre el uso del agua y la protección de los ecosistemas es una lucha constante. Y aunque el agua fluya con fuerza bajo control, siempre existe la posibilidad de que, un día, esa misma fuerza pueda salirse de las manos, como ya ha ocurrido en muchas otras partes del mundo. Número 5. El desbordamiento del río Amarillo. China es un país con una rica historia, pero también ha sido testigo de algunos de los desastres más devastadores causados por el agua. Uno de los más trágicos ocurrió en 1938, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, cuando el gobierno chino tomó una decisión desesperada para detener el avance de las fuerzas japonesas: romper los diques del río Amarillo. Lo que siguió fue una inundación catastrófica que dejó una huella imborrable en la historia. El río Amarillo, conocido por ser el segundo más largo de China, es famoso por su poder destructivo. A lo largo de la historia, ha sido responsable de numerosas inundaciones, pero ninguna tan devastadora como la de 1938. En medio de la guerra, el ejército japonés avanzaba rápidamente hacia el interior de China, y parecía que no había manera de detener su marcha. Fue entonces cuando las fuerzas chinas tomaron una medida extrema: romper los diques del río para inundar vastas áreas y ralentizar a los invasores. La decisión parecía una solución ingeniosa en un primer momento.
Las aguas desatadas por el río cubrieron una superficie de 54.000 kilómetros cuadrados, una extensión aproximadamente del tamaño del estado de Virginia Occidental en los Estados Unidos. El ejército japonés, que estaba avanzando hacia Chengzhou, se vio envuelto en el caos cuando el agua comenzó a inundar todo a su alrededor. Durante un tiempo, pareció que la estrategia china había dado sus frutos. Sin embargo, el costo fue demasiado alto. Hasta 800.000 personas, en su mayoría civiles, perecieron en las aguas. La inundación no solo provocó muertes inmediatas, sino que también desató hambrunas y plagas que afectaron a millones de personas. Cerca de 4 millones de personas quedaron sin hogar, y las tierras que una vez fueron fértiles quedaron arrasadas por el agua y el lodo. Lo que había comenzado como una medida militar estratégica se convirtió en una de las peores catástrofes humanitarias de la época. Para empeorar las cosas, el impacto militar de la inundación fue mínimo. Aunque las fuerzas japonesas sufrieron algunos contratiempos, pronto encontraron una ruta alternativa y continuaron su avance, capturando la ciudad de Wuhan poco tiempo después. El sacrificio de cientos de miles de vidas no logró detener el avance japonés, y el río Amarillo, una vez más, demostró ser una fuerza indomable. No fue sino hasta 9 años después, en 1947, que el río Amarillo volvió a su cauce original, cuando finalmente se repararon los diques destruidos. Durante ese tiempo, las comunidades afectadas lucharon por reconstruirse, pero las cicatrices de la tragedia permanecieron. A día de hoy, el poder del río Amarillo está más controlado, pero su historia de destrucción sigue siendo un recordatorio de cómo el agua, cuando se usa como arma o se descontrola, puede causar daños irreparables. La tragedia del río Amarillo es un capítulo oscuro en la historia de China, pero también es un testimonio del poder del agua. Cuando la naturaleza se desata, los resultados pueden ser impredecibles y devastadores, dejando a su paso no solo destrucción física, sino también heridas que tardan generaciones en sanar. Número 6. La temible cascada Huqao en China. Las cascadas suelen ser lugares de una belleza impresionante que atraen a turistas de todo el mundo, pero la cascada Huqao, en el río Amarillo de China, es una excepción que desafía esa idea. A diferencia de otras cascadas, donde el agua fluye suavemente en un entorno natural tranquilo, la cascada Huqao es un torrente violento y caótico que ha ganado fama por su fuerza destructiva. La cascada Huqao, ubicada a poco más de 160 kilómetros al norte de la presa Xiaolangdi, no solo es la segunda cascada más grande de China, sino también una de las más feroces. El río Amarillo, que es famoso por su color fangoso y su poder destructivo, se estrecha abruptamente justo antes de llegar a la cascada. En su punto más ancho, el río Amarillo mide casi 300 metros de ancho, pero a medida que se acerca a Huqao, se reduce drásticamente a solo 50 metros. Este estrechamiento repentino obliga al agua a acelerar su velocidad, lo que crea una cascada tan poderosa que el flujo de agua puede llegar a ser tan rápido como para superar incluso las legendarias cataratas del Niágara en términos de cantidad de agua por segundo. Durante las temporadas de inundaciones, la cascada Huqao puede alcanzar una velocidad de 160.000 pies cúbicos de agua por segundo, lo que es aún más impresionante cuando se considera que esta cascada tiene un ancho mucho menor que el de Niágara. En 2022, la cascada Huqao se vio afectada por una inundación severa que amplificó aún más su poder. El agua que normalmente fluye con fuerza aumentó de tal manera que las imágenes mostraban una pared de agua imparable que se comparaba con la furia de un dragón. Para ponerlo en perspectiva, las cataratas del Niágara, que son mucho más anchas, tienen un flujo promedio de 100.000 pies cúbicos de agua por segundo. Así que imagina la potencia de una cascada mucho más estrecha, pero con un flujo aún más rápido. Lo que hace a la cascada Huqao aún más aterradora es la proximidad del público al borde del agua. La barrera que separa a los turistas de la cascada no es más que una frágil valla que, en comparación con la inmensa fuerza del agua, parece insuficiente para proteger a cualquiera que se acerque demasiado. Y si eso no fuera lo suficientemente inquietante, el ruido que produce la cascada es ensordecedor, lo que añade una capa más de tensión al ya intimidante espectáculo. Por si fuera poco,
La cascada Jukao tiene una historia de accidentes trágicos. Aunque no es tan conocida internacionalmente como otras cascadas, ha cobrado su cuota de víctimas, especialmente durante las temporadas en las que el agua fluye con una fuerza tan descomunal que cualquier resbalón podría ser mortal. La fuerza de las aguas no solo es capaz de arrastrar a personas, sino también de destruir infraestructuras cercanas, lo que convierte a Jukao en una de las cascadas más peligrosas del mundo. Sin embargo, a pesar de su peligrosidad, la cascada Jukao sigue atrayendo a miles de visitantes cada año, todos ansiosos por ver de cerca esta impresionante demostración de la fuerza de la naturaleza. Para muchos, la emoción de estar tan cerca de una cascada tan poderosa es irresistible, aunque sea a costa de enfrentarse a uno de los espectáculos acuáticos más peligrosos del planeta. Número 7. La garganta del Salto del Tigre en el río Yangtze. El río Yangtze es el río más largo de Asia y el tercero más largo del mundo, con más de 6.300 kilómetros de longitud. A lo largo de su recorrido, serpentea a través de paisajes montañosos impresionantes, y uno de los lugares más emblemáticos y peligrosos de este río es la temible garganta del Salto del Tigre. Ubicada en la provincia de Yunnan, China, esta garganta es famosa no solo por su impresionante belleza, sino también por el desafío extremo que representa para los aventureros y rafters. La garganta del Salto del Tigre tiene más de 6.500 metros de profundidad, lo que la convierte en uno de los cañones fluviales más profundos del mundo. De hecho, es el doble de profunda que el Gran Cañón en los Estados Unidos. Este estrecho y empinado cañón canaliza las aguas del río Yangtze a una velocidad aterradora, lo que crea uno de los tramos más peligrosos y emocionantes del río. A lo largo de la garganta, el río se estrecha dramáticamente, lo que provoca un aumento vertiginoso en la velocidad del agua. En su punto más angosto, el río apenas tiene 30 metros de ancho, lo que lo convierte en una verdadera trampa mortal para cualquiera que se atreva a desafiar sus aguas. El caudal promedio en esta sección del río es de 275.000 pies cúbicos de agua por segundo, una cifra difícil de imaginar. Para ponerlo en contexto, esa cantidad de agua podría llenar 3 piscinas olímpicas en solo un segundo. En 1986, un grupo de aventureros decidió desafiar esta sección del río en una expedición de rafting que prometía ser emocionante, pero el resultado fue trágico. De los 11 miembros del equipo, ninguno logró salir con vida de la garganta del Salto del Tigre. La furia del río, combinada con la estrechez del cañón y la velocidad vertiginosa del agua, demostró ser demasiado para ellos, y su destino quedó sellado en una de las secciones más traicioneras del río Yangtze. La combinación de paisajes espectaculares y peligros extremos ha convertido a la garganta del Salto del Tigre en un lugar legendario tanto para los amantes de la naturaleza como para los buscadores de adrenalina. A pesar de los riesgos evidentes, cada año, aventureros de todo el mundo intentan desafiar las aguas de este cañón, atraídos por su belleza y el deseo de enfrentar uno de los desafíos más grandes que la naturaleza puede ofrecer. Lo que hace a la garganta del Salto del Tigre tan especial es no solo la velocidad del agua, sino también el entorno en el que se encuentra. Las empinadas paredes del cañón parecen abrazar el río, creando un ambiente claustrofóbico donde la fuerza del agua es aún más impresionante. Los acantilados que rodean la garganta son tan altos que hacen que el río parezca pequeño en comparación, pero nada más lejos de la realidad. Las aguas del Yangtze en este tramo son implacables y no perdonan a aquellos que subestiman su poder. A pesar de su historia trágica y los numerosos accidentes que han ocurrido en sus aguas, la garganta del Salto del Tigre sigue siendo un destino deseado por aquellos que buscan poner a prueba sus habilidades y su valor. Sin embargo, la historia ha demostrado una y otra vez que la naturaleza, en su forma más pura, siempre tendrá la última palabra, y la garganta del Salto del Tigre no es la excepción. Número 8. El tifón Hebi y su impacto devastador en Japón. En agosto de 2018, un monstruo se estaba gestando en las aguas del noroeste del Pacífico. Lo que comenzó como una tormenta tropical se convirtió rápidamente en el tifón Hebi, uno de los ciclones más poderosos en azotar Japón en las últimas décadas.
Este tifón desató su furia sobre el sureste de Japón con vientos de más de 210 kilómetros por hora y dejó una estela de destrucción que no se olvidará fácilmente. Los tifones, similares a los huracanes, se forman cuando el aire cálido del océano se eleva y el aire más frío lo reemplaza, creando un sistema de rotación de vientos violentos. Heavy no fue la excepción, y su formación coincidió con una temporada de aguas inusualmente cálidas en el Océano Pacífico, lo que le permitió alcanzar rápidamente una potencia devastadora. Cuando Heavy tocó tierra en el sureste de Japón, el daño fue inmediato. Las costas fueron golpeadas por enormes olas que superaban los 30 metros de altura, arrancando pequeños barcos y lanzándolos como si fueran juguetes de baño. En algunos casos, las olas fueron tan colosales que invadieron las desembocaduras de los ríos costeros, arrasando con todo lo que encontraban a su paso. Para los habitantes de las zonas costeras, la escena era digna de una película de desastres, con embarcaciones siendo arrojadas contra los edificios y el agua invadiendo la tierra de manera imparable. Uno de los lugares más afectados fue el Aeropuerto Internacional de Kansai, que se construyó en una isla artificial frente a la costa. El tifón Heavy trajo consigo lluvias torrenciales y vientos tan fuertes que el agua comenzó a inundar el aeropuerto, cubriendo la pista y las áreas de estacionamiento de los aviones bajo metros de agua. Durante más de 17 días, el aeropuerto permaneció cerrado, lo que representó no solo una pérdida económica significativa, sino también un desafío logístico para miles de viajeros varados. Las imágenes de los aviones rodeados de agua y las terminales desiertas fueron impactantes y sirvieron como un recordatorio de la fragilidad de las infraestructuras humanas frente a la furia de la naturaleza. Además de las inundaciones y los daños en la costa, Heavy provocó fuertes lluvias en todo Japón, causando deslizamientos de tierra e inundaciones en áreas residenciales y rurales. Carreteras y puentes fueron destruidos, dejando comunidades enteras aisladas. Los daños materiales fueron colosales y el costo total del tifón ascendió a más de $14.000 millones, lo que lo convirtió en uno de los desastres naturales más costosos de la historia de Japón. A pesar de los avances en la tecnología de predicción meteorológica y las medidas de evacuación, Heavy demostró que incluso las mejores preparaciones a veces no son suficientes frente a un tifón de esta magnitud. Las escenas de devastación en las costas, donde las olas gigantes destrozaron edificios y arrastraron vehículos, fueron un recordatorio de que la naturaleza sigue siendo una fuerza indomable. Afortunadamente, gracias a las evacuaciones tempranas, se evitaron grandes pérdidas humanas. Sin embargo, la reconstrucción de las áreas afectadas tardó meses y dejó a miles de personas sin hogar. Para los habitantes de Japón, el tifón Heavy será recordado como uno de los ciclones más poderosos y destructivos de su historia. Una tormenta que demostró que, cuando el agua y el viento se combinan, nada ni nadie está completamente a salvo. Número 9. El terremoto y tsunami de Japón en 2011. El 11 de marzo de 2011, Japón vivió uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter sacudió el fondo del Océano Pacífico, a unos 130 kilómetros al este de la ciudad de Sendai, en la región de Tohoku. Fue el terremoto más fuerte jamás registrado en el país, pero lo que siguió fue aún más devastador. Un tsunami gigantesco que arrasó la costa noreste de Japón, causando una destrucción inimaginable y cobrándose miles de vidas. El terremoto, causado por el desplazamiento de la placa tectónica del Pacífico bajo la placa de Okhotsk, generó un enorme movimiento vertical en el lecho marino, que a su vez desplazó volúmenes masivos de agua. En cuestión de minutos, las olas comenzaron a formarse y a crecer, alcanzando alturas que superaron los 39 metros. Estas gigantescas murallas de agua avanzaron rápidamente hacia la costa, sin dar tiempo a muchos de los habitantes para escapar. Cuando el tsunami tocó tierra, las olas se adentraron hasta 145 kilómetros en el interior, destruyendo todo a su paso. Casas, edificios, automóviles, barcos, nada estaba a salvo. Las imágenes que recorrieron el mundo mostraban una escena de devastación total, donde pueblos enteros desaparecieron bajo el agua en cuestión de minutos. Más de 120.000 casas fueron destruidas y cerca de 1 millón de edificaciones sufrieron daños. El paisaje, una vez lleno de vida, quedó transformado en un escenario apocalíptico.
Una de las áreas más afectadas fue la planta de energía nuclear de Fukushima, que sufrió graves daños debido al impacto del terremoto y el tsunami. El sistema de refrigeración de los reactores nucleares falló, lo que provocó una serie de explosiones y fugas radiactivas que obligaron a evacuar a miles de personas y generaron una crisis nuclear sin precedentes. La planta se convirtió en el epicentro de una catástrofe secundaria que se prolongaría durante años, mientras los equipos de emergencia luchaban por contener la radiación y evitar una tragedia mayor. El costo humano del terremoto y el tsunami fue devastador. Cerca de 20.000 personas perdieron la vida y muchas más resultaron heridas o desaparecidas. Las operaciones de búsqueda y rescate fueron extensas, pero la magnitud de la destrucción hizo que fuera casi imposible llegar a algunas áreas afectadas. La tragedia también dejó a millones de personas sin hogar y las infraestructuras esenciales, como carreteras, puentes y hospitales, quedaron completamente destruidas. A nivel económico, las pérdidas fueron astronómicas. Se estimó que el costo total del desastre superó los $220.000 millones, lo que lo convirtió en el desastre natural más costoso de la historia. La reconstrucción de las áreas afectadas tardó años y en algunos casos todavía continúa. La magnitud de la tragedia fue tal que cambió para siempre la forma en que Japón maneja las emergencias y las catástrofes naturales. El tsunami de 2011 es un recordatorio de lo pequeños que somos frente a la naturaleza. A pesar de los avances tecnológicos y las infraestructuras robustas, el poder del agua puede ser imparable. Las escenas de olas gigantes arrasando pueblos y ciudades enteras quedaron grabadas en la memoria colectiva del mundo, y el dolor y la pérdida que sufrió Japón durante ese día sigue siendo una herida abierta en la historia del país. Aún así, el pueblo japonés demostró una increíble capacidad de recuperación. Con la ayuda internacional y la fortaleza de sus comunidades, el país comenzó el arduo proceso de reconstrucción. Pero para muchos, el recuerdo de ese día y la devastación causada por el tsunami nunca será olvidado. Número 10. La furia de los deslizamientos de lodo en Europa. Cuando pensamos en desastres relacionados con el agua, generalmente nos vienen a la mente imágenes de tsunamis, inundaciones o huracanes. Sin embargo, hay otro fenómeno igual de peligroso: los deslizamientos de lodo. Estos eventos ocurren cuando grandes cantidades de agua se mezclan con tierra y escombros en zonas de pendiente, creando un torrente de lodo que arrasa con todo a su paso. Uno de los deslizamientos de lodo más impactantes ocurrió en Europa en 2018, en una pequeña ciudad de Suiza. El detonante de este desastre fue el deshielo rápido de las montañas. Durante el invierno, una intensa capa de nieve cubrió la región, pero cuando el verano trajo consigo temperaturas inusualmente cálidas, el hielo se derritió a gran velocidad. Esto causó que grandes cantidades de agua se mezclaran con la tierra y rocas de la montaña, creando una mezcla peligrosa que comenzó a deslizarse cuesta abajo con una velocidad impresionante, superando los 80 kilómetros por hora. El flujo de lodo era tan rápido que no dio tiempo a los habitantes de la ciudad de Bondo para reaccionar. En cuestión de minutos, el deslizamiento arrasó con carreteras, puentes y viviendas, dejando una estela de destrucción a su paso. Las imágenes del evento mostraban casas completamente enterradas bajo metros de barro y escombros, con solo los techos asomando sobre la superficie. La ciudad, que antes era un pintoresco lugar turístico, quedó irreconocible tras el paso del lodo. Aunque las autoridades habían emitido advertencias sobre el riesgo de deslizamientos de tierra debido al deshielo, pocos esperaban que el desastre llegara tan rápido y con tal magnitud. Afortunadamente, gracias a los sistemas de alerta temprana, no hubo víctimas mortales en Bondo, pero el impacto emocional y económico fue devastador. El flujo de lodo continuó durante varios días, y los equipos de rescate trabajaron incansablemente para limpiar los escombros y tratar de recuperar lo poco que quedaba de la ciudad. Aún más recientemente, en 2023, un deslizamiento de lodo similar ocurrió en el norte de Italia, en la ciudad de Bardonecchia. Esta vez, la causa fue una combinación de lluvias torrenciales y una falla geológica en las montañas cercanas. En cuestión de horas, una gigantesca ola de lodo descendió sobre la ciudad,
obligando a los residentes a huir por sus vidas. Las calles se convirtieron en ríos de barro y los coches quedaron sumergidos bajo capas de tierra. Aunque no hubo pérdidas humanas, las imágenes de la destrucción recordaron lo frágiles que pueden ser nuestras ciudades ante el poder de la naturaleza. Los deslizamientos de lodo, aunque menos conocidos que otros desastres naturales, pueden ser igual de devastadores. No solo destruyen infraestructuras y hogares, sino que también arrasan con la tierra fértil, lo que hace que la recuperación sea aún más difícil. En muchos casos, las zonas afectadas tardan años en recuperarse por completo, y los residentes que lo han perdido todo se enfrentan a la ardua tarea de reconstruir sus vidas. Lo que hace a estos desastres aún más impactantes es su imprevisibilidad. Aunque las autoridades pueden monitorear el clima y las condiciones geológicas, los deslizamientos de lodo ocurren con poca o ninguna advertencia, lo que los convierte en una amenaza constante para las comunidades en áreas montañosas. La combinación de agua, tierra y gravedad puede ser letal, y eventos como los ocurridos en Suiza e Italia son un recordatorio de que, cuando la naturaleza decide actuar, pocas cosas pueden detenerla. A pesar de los daños causados por los deslizamientos de lodo, las comunidades afectadas muestran una notable capacidad de resiliencia. Con el tiempo, las ciudades se reconstruyen y las vidas se reanudan, pero la amenaza siempre permanece, acechando en las montañas y esperando el momento adecuado para deslizarse nuevamente.